Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición matinal del noticiero Umizumi. Hoy día, como siempre, les traemos más noticias, ¿no es cierto, Valentina? Claro que sí, Ricardo. Hoy seguimos tratando un tema muy delicado como es la minería ilegal en el Amazonas y cómo ha ido aumentando con el paso del tiempo. Es cierto, Valentina, y es que este problema no se lleva solo, no se lleva a cabo solo. Hay muchos agentes, ya sean personas, empresas, funcionarios públicos, nacionales e internacionales. El principal protagonista en sí de la extracción es la población rural. Sin embargo, detrás de ellos se encuentran narcotraficantes, grupos criminales organizados, funcionarios públicos y alta demanda por parte de refinerías internacionales. Y es que este problema está constituido dentro de una red de lavado internacional que empieza por oro sucio, que es comprado con dinero sucio proveniente del narcotráfico, que luego es traído a Sudamérica y esto es vendido a refinerías internacionales por medio de una empresa tapadera. Ellas saben que están comprando oro sucio, o al menos lo sospechan, pero nadie hace ninguna pregunta. El lavado de dinero se da cuando estas refinerías transfieren ya el dinero lavado a estas empresas tapaderas. Y es así que es una actividad que depende en esta red de lavado de dinero internacional. Este es un problema muy grave y todo empezó con la fiebre de oro, ocasionada por la creciente necesidad de este metal como producto de fabricación. Y es tan popular esta fiebre del oro que ha golpeado también a los gobiernos. Todos necesitan oro y es un metal muy cotizado. Al fin de cuentas, los agentes buscan el mineral en un menor precio. Asimismo, por la falta de oportunidades laborales, los mineros artesanales, al presenciar esta alta demanda y ver que los precios de producción son relativamente bajos, hacen que aumenten los casos de minería ilegal a lo largo de esta selva. Los pobladores buscan su fuente de ingresos en ese trabajo ilegal por la falta de un trabajo formal. Desde la fiebre del oro, las grandes empresas extranjeras han desplazado al minero artesanal y se ha priorizado mucho esta extracción masiva de recursos. Esto ha hecho que el minero artesanal tenga que buscarse la vida efectuando la minería de manera ilegal, y ya sea en extracciones grandes o pequeñas, pero que siempre no respetaban los protocolos de seguridad impuestos por el gobierno. Un ejemplo de esto es que en Bolivia, según el director del Centro de Documentación e Información Bolivia, Marco Gandarillas, no en todos los países se identifica de la misma forma la actividad ilegal, por lo que se crean más conflictos para definir cómo tratar y combatir este problema. Esto se debe a que la corrupción hace pasar desapercibida la minería ilegal como legal. Y ahora con ustedes el reportaje social y medioambiental con nuestros reporteros Valeria Méndez y Rodrigo Arreola. Muy buenas tardes, acá su reportero favorito, Rodrigo. La actividad minera tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. La contaminación del agua y la expulsión de pueblos indígenas en aislamiento voluntario son algunos indicios de los daños al bien común. La falta de atención y seguridad por parte de los gobiernos locales hacia estas zonas rurales, la falta de educación y el difícil alcance geográfico son la principal causa de la apropiación de tierras ilícita. El día de hoy hemos conseguido información muy importante la cual nos ayudará a exhibir los puntos y zonas de minería ilegal en todo el continente sudamericano, más precisamente el Amazonas, territorio de selva que se comparte entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. A continuación, ponemos en pantalla los dos mapas de sitios y áreas de actividad minera. Se puede ver acá el mapa de puntos y acá el de las áreas. Esos mapas interactivos permiten conocer la ubicación exacta de cada uno de los más de 2000 puntos identificados y saber qué tipo de mineral se extrae de este lugar, si ya ha sido cerrado, si aún está activo y qué maquinarias o insumos se utilizan, entre otros datos. La diferencia de ambos es que los puntos en el primero no tienen límites precisos en las imágenes satelitales, pero se identifica la actividad ilegal. En cambio, las áreas sí tienen contornos definidos de tal manera que se puede ver su extensión desde el aire.
La minería ilegal está causando efectos devastadores en la Amazonía por la presencia de excavadoras, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de oro que acaban con los bosques, así como por el uso indiscriminado de mercurio que genera daños a la salud de las poblaciones locales y afecta a ríos y peces. Bueno, volvemos con más después de una pausa comercial. Oye, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Voy a tumbar la casa, man? Esa no es la casa es esta. Pero si esa casa está nueva. No la tumbes. Ah, no la tumbo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué la casa es esta? ¿Qué cara? ¡Esta es la casa! Pero No, esta- retírate, oye. Tumba la casa nomás. ¿La tumbo? ¡Túmbala! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Era la otra! ¡La abandonada es la otra! Pero si está nueva. No metas la pata. Pinta con CPP. Pinturas de larga vida. Ahora, volviendo del corte comercial, yo, Valeria Méndez, les traigo las noticias ambientales. El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú, y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación. Ni siquiera las áreas naturales protegidas, ANP, están libres de la actividad ilegal, pues según un informe realizado por Ciencia, de las 649 ANP identificadas, 55 tienen puntos de minería ilegal, activos o balsas dentro de sus límites, y 41 sufren daños indirectos. Si observamos el mapa de América del Sur, podemos distinguir las zonas que han sido afectadas. Por ejemplo, en la selva del Perú. Se ha analizado a través de imágenes satelitales en el año 2015 cómo ingresó la minería ilegal a la Reserva Nacional de Tambopata. Aquí podemos ver cómo ha dejado una gran letal huella por la deforestación. Por otro lado, una de las regiones más afectadas por el mercurio en la Amazonía es el territorio de Yanomami, que se extiende entre Brasil y Venezuela. Ahora un pequeño clip del documental. Organizar el paro y encontrar el oro. Claro que este problema abarca los sectores políticos, económicos, sociales y medioambientales. Pero, ¿cómo hacer para pararlo? ¿Cuáles serían unas soluciones viables? Una solución viable por parte del lado económico podría ser registrar a los mineros y llevar un control efectivo de sus actividades, es decir, un registro unificado que permita contrastar la cantidad de mineral que comercializa cada individuo, ya sea persona natural o jurídica. Esto es por la falta de asignación de recursos adicionales para llevar a cabo el proceso de formalización. Asimismo, investigar las razones del ingreso a la actividad minera, la situación de legalidad ambiental, la capacidad de inversión y otros elementos que permitan entender la situación de la minería ilegal y por lo consiguiente crear una estrategia que tenga posibilidades de éxito para resolver ese problema. Falta prestar más atención a las zonas rurales y al poblador rural. Esto se puede hacer mediante un proyecto de ley que tenga en cuenta crear más puestos de trabajo formales, no priorizar inversiones extranjeras masivas, limitar y monitorear la extracción masiva de recursos en el Amazonas, fiscalizar a funcionarios públicos regionales, formalizar a la persona natural y reforzar controles internos viales. El gobierno está en capacidad de llevar a cabo un proyecto de ley que tenga diferentes fases. Sin embargo, esto va a ser mucho más fácil si se promueve el diálogo entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Esta sería la primera fase de este proyecto de ley, ya que luego vendrían una fase 2 e incluso una fase 3. Estas incluirían la presencia de la SUNAT en las zonas, la presencia de más seguridad en la Amazonía, la creación de una comisión anticorrupción y la venta de oro por parte del gobierno a las empresas privadas. Como ya dije, el proyecto de ley es algo posible, que no se tiene que hacer todo
desde un comienzo. Se tiene que acatar primero las bases para reducir estos agentes que forman parte de la minería ilegal, que en su mayoría son la población rural.